Buenas noches. Buenas noches, licen. Buenas noches, licenciado. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, Licen. ¿Cómo les va? Buenas noches. Vamos a hablar hoy día de la última clase de enfermería relacionada a la psicología. Ahí la clase de refuerzo y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos venido hablando, ¿sí? Ya. Vamos a iniciar. La psicología es una ciencia nueva en comparación a las ramas como tales de la medicina. Como cualquier otra ciencia u otra materia de las que hemos hablado, es una de las ramas como la microbiología, que es algo muy nuevo en realidad. Se ha venido estudiando, a veces se llega a pensar o se ha asociado a que ha sido la falta del presupuesto, la falta de iniciativa, porque la inyección presupuestaria es un factor que influye mucho ante eso. También se ha dado a relacionar a la necesidad como tal de estudiar una nueva razón de ser de cualquier sintomatología. Y entre ellas nosotros habíamos analizado y habíamos escuchado sobre los conceptos, ya que no abarca estados de enfermedad como tal, sino conductas que pueden llegar a producir un estado de enfermedad. Si nosotros hablamos de los tiempos exactos, sabemos que está iniciado al último del el siglo XIX, ¿sí? Por un fundador que tenemos aquí nuestro nombre, que formó el primer laboratorio de psicología. El origen del término, que significa que viene de los términos griegos como tal, que significa alma, espíritu, y los tratados y el estudio. ¿Qué quiere decir anteriormente? Que se trataba del estudio como tal, del alma o del espíritu de la persona. En definición, hablando de ciencia como tal ya, como ya una rama de la medicina, la psicología es la ciencia de la conducta y de los procesos mentales. Por eso es que en cada clase hemos repetido de que cuando nosotros vemos conductas, expresiones o sentimientos de alguna persona, nosotros podemos estudiar la psicología a través de ella. Y cuando esas conductas o esas expresiones, esos sentimientos, de cualquier tipo de sentimientos, han aumentado su intensidad, su repetición, o han habido cambios bruscos por los cuales nosotros evidenciamos diferencias como tal en una persona, sabemos que algo está sucediendo y ya no es un proceso normal, como habíamos hablado uno de los ejemplos. Cuando tenemos una conducta muy común, comerse las uñas, es una de las conductas que mucho se refleja en las personas que tienen una leve ansiedad. Pero ¿qué pasa cuando una persona tiene una conducta muy cotidiana, muy seguido, tiene un proceso ya de enfermedad, porque ya es un trastorno mental que no es correcto y es una conducta expresiva para demostrar una ansiedad como enfermedad, no una ansiedad solo por tal vez el sentirse nervioso por ir a trabajar mañana, el sentirse nervioso por una entrevista de trabajo, el sentirse nervioso por un partido de fútbol importante que tengo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya vemos conductas que están repitiéndose, cuando vemos conductas que se dan muy seguidas y han cambiado incluso tal vez el estado de ánimo, el estado actitudinal, el expresarse, perdón, cuando vemos personas que han perdido la capacidad de expresar su sentir de alguna manera y hemos visto un cambio brusco, sabemos que son conductas que pueden llegar a procesos como tal de trastornos mentales, ¿sí? Entonces la psicología estudia eso, nuestras conductas, de cómo expresar. Cuando hablábamos de la psicología, sabíamos que tenía un objetivo principal. Aparte de saber todo lo que hemos mencionado de nuestras conductas, tiene los objetivos principales de describir, explicar, predecir y controlar. ¿Por qué? Porque la idea de nosotros es describir qué está sucediendo con una identificación, denominación, definición y clasificación. Porque yo tengo que clasificar, perdón, algo, no puedo dar algo tan amplio como, ya, está con un proceso de ansiedad. Nosotros habíamos visto que la ansiedad no solo era la ansiedad como tal de sintomatología, sino que describe más allá de eso. Puede estar relacionado a un estrés postraumático, puede estar relacionado a un trastorno de bipolaridad, puede estar relacionado a más procesos o a más sentires o a más enfermedades como tal. El explicar
Porque nosotros tenemos que buscar la causa como tal. Si nosotros solo damos un diagnóstico y tal vez al momento de nosotros decir, bueno, esa persona tiene ansiedad, esa persona tiene llanto fácil, tiene un trastorno de bipolaridad o tiene un trastorno como tal mental que le está llevando a una depresión, nosotros tenemos que encontrar el por qué. Si nosotros no determinamos causas, de nada nos sirve encontrar un diagnóstico o una relación, pero no hemos encontrado el objetivo principal del por qué está causando eso. Nosotros en todas las clases hemos escuchado y hemos repetido que se relacionan todos estos trastornos con estrés postraumático, porque eso se asocia mucho al impedir o al crear barreras. Nosotros creamos barreras para no socializar, para no conversar, para no expresarnos, y eso hace que nosotros generemos conductas. Y es una de las causas principales para muchas situaciones que nos conllevan a trastornos y cambios de nuestra personalidad y conducta. ¿Sí? Predecir con anticipación, la idea es que, como en toda enfermedad, mientras más rápido y oportuno sea el diagnóstico, o sea, nosotros ya vemos un cambio de conducta, ya vemos un cambio de sentir, ya vemos un cambio de expresión. La idea es encontrar muy pronto esos diagnósticos o esas conductas para poder saber qué hacer. Porque si nosotros dejamos pasar, como la clase anterior ayer que hablábamos, no es darle menos importancia a cualquier conducta o cualquier cambio como tal, porque al momento de nosotros encontrar algún cambio, nos está explicando o nos está dando a entender que algo pasa. Como yo les decía un ejemplo, yo todos los días estoy diciéndole a mi familiar directo, a mi esposa, esposa, hijo, hija, a quien sea, a un familiar directo, es que me siento mal. Me repite, me repite. Es una conducta, un expresar que quiere dar a entender que necesita algún tipo de atención. Claro, a veces necesita una atención eh, afectiva. A veces hay atenciones que van más allá de la parte afectiva. Tal vez no quiere expresar de manera directa que solo necesita afectividad. A veces quiere expresar que algo le está causando el expresarse eso, pero tiene dificultad para expresarle. Como nosotros sabemos, cuando hay violencias de cualquier tipo en el hogar, empiezan a cambiar las conductas y empiezan a cambiar su expresión, sus sentimientos. Y nosotros vemos cambios, pero no les damos importancia. Entonces, al momento de nosotros tener con anticipación cualquier conducta determinada pronto, oportunamente y buscar la ayuda necesaria, vamos a evitar cualquier complicación posterior, porque como habíamos visto, la depresión, la ansiedad, los cambios de personalidad, los cambios de humor, las depresiones asociadas a cualquier proceso postraumático pueden conllevar a daños e intentos autolíticos, que son la situación de nosotros querernos matar, suicidar. Entonces, al momento de nosotros terminar eso, sin, nuevamente les digo, sin disminuirle ni quitarle la importancia a ninguna conducta, vamos a encontrar pronto una solución o al menos vamos a tratar de, ¿sí? Controlar las modificaciones de las características de un proceso en conducta. La idea, como les digo, encontrar el diagnóstico, determinar las conductas y los cambios y tratarlas. Porque si ya viene todo el proceso de, claro, ya buscamos, ya describimos, ya explicamos, ya buscamos la causa, hemos de forma oportuna encontrado las conductas que pueden llegar a producir un daño, pero le mandan un tratamiento no necesariamente farmacológico y no lo cumple. Entonces, de nada va a servir todo el proceso anterior si yo no trato de controlar ese proceso. Yo no trato de controlar esa conducta, yo no trato de controlar esa expresión, esas actitudes y ese comportamiento que pueden llegar a causar. Un ejemplo que les decía, el cortarse. Hay personas que tienen problemas de depresión, de alguna manera a veces quieren llamar la atención o calman su dolor psicológico de esa manera, o son muchos procesos como tales que pueden llegar a esto. Entonces nosotros tenemos que controlar esa conducta porque va a llegar al punto donde va a causar un daño. Si llega a topar una arteria o llega a topar un vaso grande, muy profundo, que no llegó a controlar, que aunque es muy difícil topar un vaso grande y profundo en la parte de donde se cortan generalmente, que es una parte visual, pero si llega a topar una arteria, sí puede llegar a un sangrado y un daño como tal del paciente.
Entonces, los motivos por los cuales se da todo eso y los objetivos es para llegar a una finalidad. Controlar y mejorar la salud de nuestro paciente para que no haya un daño posterior a esos pacientes, ¿sí? Cuando hablábamos de nosotros, el sentir y el poder expresar algo que nosotros de alguna manera sensorial hemos recibido, afectado, procesado y vamos a querer expresar, sabíamos que necesitamos una célula muy importante que son las neuronas. Para que esa neurona realice un procedimiento, se subdividen. Tenemos neuronas sensitivas, motoras y las interneuronas. Cada una cumple una finalidad. Las sensitivas captan el estímulo externo. Las motoras transmiten el impulso que gracias a las neuronas sensitivas externas han entendido qué está pasando. Y esas interneuronas son las que comunican como tal una con la otra. Es por eso cuando nosotros tenemos una falla de cualquier tipo de enfermedad que daña la parte de la sensibilidad, nuestra parte nerviosa ya no capta, ya no recibe, ya no transmite, ya no tiene sensibilidad correcta para transmitir algo, se puede quedar ahí. Y como yo les decía, si nosotros no tuviéramos o no nos ayudaran estas neuronas sensitivas, claro, nosotros tal vez no sentimos lo externo y por ende no vamos a responder. O si las partes de las neuronas motoras están fallando por cualquier tipo de enfermedad, medicamento que inhibe la función de transmitir el impulso, nosotros vamos a sentir, pero no vamos a tener la fuerza o la capacidad de rechazar o de retirar si nos está causando algún daño, un dolor, tal vez el quemarnos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos funciones específicas por las neuronas. ¿Y cómo funcionaba esto? A través de la sinapsis. ¿Qué era la sinapsis? Era la unión de una célula neuronal con otra. ¿Para qué hacían la sinapsis? A través de esto, lo que cumplía era enviar ese impulso nervioso de un lugar determinado, de forma sensitiva externa, a la motora, para poder enviar y nosotros responder o nosotros procesar lo que está sucediendo. Por ejemplo, nosotros a través de las neuronas podemos saber que tengo que moverme, que tengo que levantar, que estoy viendo algo, me dio hambre, que tengo que levantarme porque ya me duele la espalda, ya me duele las piernas, etcétera, etcétera. Al momento de nosotros tener esa sinapsis, podemos nosotros reaccionar. Es una unión, una cadena una con la otra, pero si no tuviéramos la sinapsis, si no hiciera este proceso de enviar impulso una con la otra, no pudiéramos hacer nada. Cuando no tenemos sinapsis es cuando se ha atrofiado la parte medular o la parte central del cerebro. O sea, falla el sistema nervioso central, que es el cerebro como tal, en alguna parte, y la parte periférica como tal, que son los nervios. No tenemos la sinapsis cuando sucede esto. No tenemos la fuerza de responder, como hace un momento hablamos, por la falta del estímulo como tal, por algún medicamento o alguna falla en la parte central y medular. Y para poder nosotros transmitir todo esto, nosotros necesitábamos neurotransmisores, que son sustancias químicas que intervienen entre la unión de la una y la otra para poder enviar esa información y esa actividad eléctrica. Ahora, hay sustancias como tal, como el licor, la droga y ciertos químicos como tal, que inhiben el accionar correcto de estos neurotransmisores. Un ejemplo, el alcohol, algo de lo más común. Cuando ustedes están en estado etílico o han visto familiares en estado etílico, se caen, se golpean, se cortan, cualquier situación y no sienten un dolor. Sienten como tal que está sucediendo algo, pero no receptan ese dolor, no envían ese impulso porque tenemos una sustancia química que no ayuda a los neurotransmisores a funcionar bien, les quita esa actividad correcta. Y por eso es el término o la expresión vulgar y coloquial que tenemos es, deja que se le pase la borrachera y le va a doler. Y es lo correcto, porque esos químicos inhiben esa función correcta de los neurotransmisores. Las neuronas no pueden producir una sinapsis correcta, no se unen con la otra normalmente porque tenemos un químico que impide esa unión correcta. Entonces, al momento de nosotros estar con eso, no vamos a tener dolor, pero posterior, cuando ya hemos filtrado correctamente toda esa sustancia química, va a comenzar.
¿sí? De la misma manera la droga y otras sustancias químicas como tal asociadas a esto, medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros evitar este tipo de situaciones, sabemos la manera correcta de alimentarnos, a menos que en realidad necesitemos un medicamento o una sustancia química específica que nos va a aliviar el dolor. Como ejemplo, cuando tenemos pacientes con dolores fuertes e incalmables, como los dolores ya cancerígenos, oncológicos, que son dolores que ya llevan a un punto de solo usar morfina, que es un analgésico un opioide muy alto como tal para aliviar el dolor. Habíamos hablado de la escala del dolor, que se expresa de la forma verbal para nosotros poder relacionar si nuestro accionar con tratamiento está funcionando o no. No necesariamente tratamiento terapéutico farmacológico, sino terapéutico de alguna manera, porque hay diferentes tipos de modos para nosotros calmar el dolor sin necesidad de un medicamento. Cuando nosotros mencionábamos la escala del dolor, había números como tal y decíamos, bueno, de la escala de 1 al 10, ¿cuánto le duele? El paciente le va a expresar cuánto. Yo tengo que valorar continuamente eso porque yo puedo asociar a que sí está funcionando mi tratamiento como no. O yo puedo ir direccionando a que sí, a pesar del medicamento, a pesar de las actividades, no está respondiendo y la escala del dolor continúa elevada y no ha bajado, yo puedo ir relacionando tal vez a la dependencia de algún medicamento o al asociar de que ese paciente necesita algún tipo de atención y por eso sigue expresando el dolor. O al mismo tiempo asociar de que la causa de él del dolor no es netamente su umbral, sino otro tipo de situación. Entonces, esa escala del dolor de cómo expresa mi paciente, de cómo me lo repite, de cómo me está diciendo si está bajando, cómo está accionando, me va a reflejar todo eso que yo les estoy mencionando. Si el tratamiento funciona, si el medicamento es el correcto, si tal vez no es un tratamiento como tal terapéutico, sino otro tipo de situación. Entonces eso nos va llevando porque es correcto que un medicamento funcione posterior a la aplicación. Sabemos que la vía oral funciona de 20 a 40 minutos y el intravenoso funciona de forma inmediata, a los 5 o 10 minutos. Entonces, con eso yo voy valorando si está direccionado bien y si tal vez él ya me dice, no, es que a mí solo me calma el tramal, solo me calma el fentanil y yo ya le he puesto analgésicos tan similares, de funciones tan similares a esos medicamentos y yo estoy asociando tal vez a que hay una dependencia de ciertos medicamentos, ¿sí? Entonces es muy importante aplicar y vigilar esa escala del dolor y cuantificar y ver las características de cómo me expresa ese dolor. Existen, muy aparte de todo lo que nosotros ya sabemos de la terapia farmacológica, según los analgésicos, desinflamatorios, etcétera, existen terapias para el manejo del dolor no farmacológicas. Cuando nosotros hablábamos de la zona de confort, actividades que a mí me alivian el estrés, me alivian el dolor, como cuál. El bañarme con agua caliente a mí me alivia el estrés y el dolor. No, es que para que a mí me alivie el dolor de cabeza yo tengo que bañarme con agua fría. No, es que para que me alivie la cabeza yo tengo que tomar una taza de café y escuchar música, un ejemplo. Son actividades relacionadas a ciertas conductas que nosotros tenemos para poder mantenernos en una zona de confort y en un estado de confort. Porque como se menciona o se nombra, el dolor es a veces psicológico. Nosotros relacionamos algo por su ausencia o por el aumento de algo, el dolor. Y para nosotros aliviar ese dolor, tenemos que realizar una actividad o dejar de hacer una actividad. Un ejemplo, no, es que cuando yo uso el teléfono, a mí me duele la cabeza. A veces sí está asociado por la fuerza visual, etcétera, etcétera. Pero a veces está relacionado solo a una parte psicológica de una conducta mía, que yo asocio a eso y lo asocio y lo asocio y lo asocio. Entonces tenemos tratamientos como tal, no farmacológicos que nos ayudan. Y son todas las actividades relacionadas al no medicamento, ejercicio, natación, como les digo, el baño, alguna actividad del café, escuchar música, dormir, no es que yo tengo que dormir, luego de bañarme y se me quita el dolor.
Un ejemplo como tal, ¿sí? Tenemos actividades específicas para poder nosotros controlar el dolor. Habían conceptos específicos que nosotros habíamos mencionado como la percepción, atención y cognición. Cada uno tiene una diferente perspectiva y significado específico. Nosotros hablamos de la percepción, es el proceso por el cual nosotros organizamos lo que captamos. Nosotros, nosotros vamos a poder captar de alguna manera lo que yo estoy viendo y yo voy a percibir eso de diferentes tipos de manera. Ejemplo, como yo les decía, alguien ve un vaso a medio llenar. Otra persona va a decir, es un vaso medio vacío. La percepción de cada uno va a variar según incluso la positividad o la negatividad de la persona, porque yo percibo de forma diferente las situaciones a conveniencia o a la situación del entorno que me rodea. Yo como una percepción de alguna persona que cuando, ejemplo, le dicen, es que te vamos a dar un trabajo, pero tienes que trabajar sábado también. Mi percepción es, no, ¿para qué me van a hacer trabajar tanto? Yo vengo solo a trabajar de lunes a viernes porque sábado y domingo se descansa. Lo ve algo negativo y esa es su percepción. Pero viene otra persona y dice, va a trabajar de lunes a viernes, pero también le toca trabajar sábado. Listo, es un trabajo, yo lo veo como una oportunidad de adquirir experiencias y conocimientos. Si posterior me salga algo mejor, muy bien. Y mientras tanto me voy a tener hasta yo ganar experiencia. Es una positividad que lo ve como una oportunidad. Y es una percepción que va variando, como yo les digo, según el entorno, porque él tal vez está acostumbrado a que todos los fines de semana se tiene que ir a jugar vóley, a jugar fútbol o lo que sea. O todos los fines de semana tiene que salir a algún proceso, alguna actividad específica, familiar, social, lo que sea. Pero a la otra persona le han acostumbrado, no, es que si tienes que trabajar, y su entorno lo ha ido direccionando a eso. Son ejemplos como tal de la percepción, ¿sí? La atención, como habíamos mencionado, hay una eh, enfermedad que se llama déficit de atención. Cuando ustedes escuchan el déficit de atención es porque las personas no prestan toda su capacidad de atender como tal a algo porque no les llama la atención. Existen estrategias para poder buscar el fijar nuestra atención a algo. Ejemplo, nosotros buscamos motivos, preguntamos, ¿por qué no te llama la atención esto? ¿Por qué tienes un problema de atención en la escuela? Y el paciente puede que le diga, ¿sabe qué? Es que no me gusta cómo se viste la profesora, un ejemplo. O alguien me le dice, es que el docente que habla grita y no nos explica bien. Otro ejemplo. Nosotros tenemos que buscar causas del por qué indirectamente la atención se dirige hacia otro lado o simplemente no quieren llamar la atención a esa parte. Como yo les decía, incluso cuando nosotros vamos a un comedor, para llamar nuestra atención nos dibujan hermoso algo con colores rojos, naranjas, amarillos, azules, fuertes, porque son los colores que nos abren el apetito. Son estrategias para llamar nuestra atención. Si nosotros vamos a un comedor de colores muy opacos, que no se asocien al llamar la atención a alguien, la pérdida del apetito como tal, el aumento del apetito no se va a dar. Entonces son estrategias para nosotros poder encontrar esa atención a lo que nosotros actualmente necesitamos. Y se va a ir direccionando también al poder adquirir conocimientos, porque si la persona está direccionada mal su atención, no va a adquirir conocimientos. La cognición se refiere a un proceso de cómo yo recibo, almaceno y tal vez recupero, en el mejor de los casos que yo voy a recuperar información antigua. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de una cognición como tal, hay personas de que a veces estudian por estudiar, porque quieren estudiar, lo tienen que pasar el examen y se acabó. Pero no tienen el proceso de que cuando se les manda algo, un deber, una tarea, un examen, no les llama la atención y esa cognición simplemente no se da. Solo le estudian por estudiar, almacenan la información momentáneamente, pero ya no pueden almacenar posterior un tiempo y peor recuperarla en otras ocasiones. Está relacionado a la atención porque para poder yo decir que va a tener una buena cognición y leer y que se aprenda y que pueda almacenar y recuperar posteriormente esa información, le debe de gustar. Ejemplo, ustedes están estudiando enfermería,
porque algo de salud les debe de gustar o enfermería netamente les debe de gustar. Puede que haya una materia que les guste más que otra y ese proceso de cognición se va a dar más en una materia. Ejemplo, a mí me gusta más farmacología. Me llamó la atención tanto farmacología y yo tengo una percepción correcta que estoy con para mí la percepción correcta de farmacología es la mejor materia que yo puedo tener. Presto toda mi atención y la parte cognitiva sé que se me va a quedar, yo voy a almacenar, voy a leer y voy a acordarme después de 10 meses que el paracetamol es para el dolor, que la amoxicilina es un antibiótico, etcétera, 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 etcétera. Porque yo tuve todo ese proceso de los 3 pasos. Ahora que si tuve una percepción de negatividad, no, es que farmacología para mí es por gusto porque eso yo no voy a hacer. No me gusta y punto. ¿Para qué me están enseñando eso? No le voy a dar atención y por ende su cognición no le va a tener. No va a producir un proceso de almacenamiento o va a recibir esa información, no la va a almacenar y no se va a acordar. Entonces se dan cuenta que son conceptos que están relacionados, pero que si yo no engrano todo eso de forma directa, se va perdiendo una actividad con la otra. Ya, habíamos hablado sobre lo del duelo, la psicología del duelo. Es una actividad muy propia de enfermería, porque el médico le informa lo que haya sucedido con el paciente, falleció, pasó esto, hicimos esto, pero el acompañamiento psicológico es netamente de nosotros, porque nosotros despedimos al cadáver y también de forma penosa se podría decir, también retiramos al familiar para poder realizar nuestras actividades. En todo este proceso hay diferentes tipos de etapas. Hay varias etapas que son una cadena de sentimientos y de conductas del familiar que nosotros debemos de interpretar de alguna manera y por ende actuar para poder ser ese acompañamiento, ese apego, esa fuerza a nuestros pacientes y a nuestros familiares, perdón, de los pacientes. El duelo es la pérdida como tal de la vida de alguien, ¿no? Y es el asimilar o el sentir y el expresar la situación que está dando. Tiene fases, como nosotros le decíamos, y hay que tener en mente que las fases nunca se dan, o es muy rara la vez que se dan, de la misma secuencia de la que vamos a hablar ahorita. Pero esta expresión, esta montaña de emociones, se da comúnmente de esta forma. Son las que más se han visto y por ende se las va direccionando de esta forma. La negación. Cuando nosotros tenemos la muerte de alguien, lo más típico de nosotros es negar que ha fallecido. O sea, no, no puede ser. ¿Cómo? Si, como yo les digo, llegó vivo y ustedes me lo mataron, etcétera, etcétera. Es la negación total. Nosotros tenemos que dejar que el paciente exprese lo que tenga que expresar. ¿Sí? Tenemos que, si tiene dudas, tenemos que explicar lo que está sucediendo dentro de nuestro contexto, porque yo no puedo decirles que el paciente tenía una neumonía y se le tapó el tubo por secreciones y por eso murió. No, nada, no tengo nada que ver en eso, eso es del médico netamente. Pero las actividades, de ejemplo, es que, ¿qué pasó? Si llegó vivo, listo. ¿Sabe qué? Mi señor, mi señora, el médico ya le va a explicar toda la información. No se preocupe, aquí estamos para ayudarle con cualquier duda, hasta ahí. Pero yo no puedo expresar más allá de lo que llega a mi competencia. ¿Por qué? Porque si yo puedo expresar una palabra que tal vez el familiar malinterprete, las conductas no van a ser correctas. Las conductas van a estar relacionadas con una de las etapas que viene, que es la ira y la rabia, porque viene una euforia, un sentimiento de coraje, de ira, de que si yo no lo hubiese traído aquí seguiría vivo, si yo le hubiese dicho que no se opere seguiría vivo, etcétera, 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 etcétera. Y puede llevar a conductas incorrectas hacia nosotros. Pero las conductas de nosotros es el apoyo psicológico y dejar que expresen todo lo que tienen que expresar. Cuando ya hay el declive, o sea, cuando ya ha disminuido esa euforia, esas conductas fuertes que tienen, que ustedes lo ven alzando las manos,
queriendo decir de todo. Cuando ya veo que hay un declive de todas esas expresiones y el familiar permite una comunicación, yo puedo llegar a conversar con mi familiar y expresar las dudas o resolver las dudas que tenga, ¿sí? Luego viene la negociación y el pacto. Cuando recién comienzan a asimilar, no, es que sí, tenía esta enfermedad y por ende pasó a esto, tenía que haber sucedido. A veces agregan la culpa a terceras o segundas personas, pero ya comienzan a entender el cual ha estado pasando. De la misma manera, nuestra actividad de enfermería es escuchar todo el acompañamiento continuo, despejar dudas y dejar que expresen todo lo que tienen que expresar. Mucho ojo con expresar palabras inadecuadas porque pueden ser relacionadas algún mal actuar. No todos vamos a relacionar una expresión de un profesional de forma correcta. Si alguien viene y le dice, no, es que ya tenía que pasar, nadie va a aceptar de que ya tenía que morirse alguien, así tenga la enfermedad que tenga. Nadie le va a aceptar. Entonces, no son palabras correctas. Dejar que expresen, no afirmar ni negar nada, dejar que expresen todo, responder dudas, porque esa euforia, esa montaña de expresiones, esa montaña de emociones que tienen, puede ser más relacionada y direccionada hacia nosotros con cualquier conducta agresiva. Hay que tener mucho cuidado. Comienza en el estado de depresión, que es el sentirse triste, el sentirse asociado de que solo, ya no está, ya no lo encuentro, ¿qué voy a hacer sin él? Etcétera, etcétera. Son sentimientos de tristeza como tal por la ausencia de la persona, ¿sí? Igual, nuestro acompañamiento es, si necesita una mano para sostenerle, lo sostenemos. Si necesita un hombro para llorar, yo sé que es difícil, pero a veces un abrazo, un apego, si la persona lo busca o si la persona lo expresa, tenemos que hacerlo como tal. Y a lo último, la aceptación, que es cuando ya asimilan todo el proceso como tal. Puede estar relacionado a cualquier tipo de emoción, de llanto, eh, de ira, pero ya comienzan a aceptar y lo expresan correctamente. Ese es el punto, expresarlo y afrontar una realidad. El proceso de aceptación es el proceso que siempre llega a lo último. Después de todo esto, por lo general, como les digo, esta es la secuencia como tal la que se da. No puede siempre darse de la misma forma, pero esta es la última fase como tal. Y la familia siempre va a buscar el qué yo voy a hacer posterior a esto y siempre vamos a ser parte de las actividades, direccionar, guiar a nuestros pacientes para que pueda suceder el resto de actividades que tengan que realizar de forma correcta, como acompañamiento, dirección a la morgue llena de papeletas, ellos dudan, ustedes lo van a amortajar, ustedes lo van a cambiar, etcétera. Tenemos que asociar a que nuestras actividades van a ir bien encaminados y ellos tienen que tener la menor preocupación porque ya tienen una fuerte emoción que es la pérdida de alguien y la menor preocupación de el cambiarlo, el hacer papeleos y todo lo que conlleva como tal la muerte de alguien, ¿sí? Las enfermedades de trastornos mentales. Vamos a repetir algo muy importante. Recordemos que conductas que se repiten continuamente sin motivos aparentes que causan eso, están relacionadas a trastornos y enfermedades mentales, como la ansiedad. Uno de los ejemplos que venimos hablando. El comernos las uñas, el arrancarnos del cabello, el hacer una actividad, mover muy seguido las piernas sin motivo aparente, solamente estamos así sin sentir y comenzamos a mover muy seguido las piernas. Pueden ser conductas relacionadas a que yo tengo un miedo, yo tengo una sensación de ansiedad, algo me está pasando, obsesivo compulsivo, es que a mí me da una ansiedad de que esté sucio y estoy limpio, 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 o a mí me da la ansiedad de que me van a venir a ver y me van a encontrar desordenado y estoy ordeno, 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 ordeno. No es normal repetir muy seguido una conducta. Es algo que ya no está dentro de una actividad, sino ya es un trastorno que me puede llevar a causar enfermedades, que puede llegar al punto de no solo necesitar terapias eh, sociales, familiares, etcétera, grupales, sino puede llegar a medicamentos que neutralicen esos sentimientos.
¿sí? Como nombramos aquí, son los trastornos postraumáticos, los de estrés postraumático por alguna situación, en algún momento pasó algo y yo tengo esa ansiedad o esa conducta de ansiedad y por eso me está causando. Entonces, como hablamos al principio, lo ideal es siempre encontrar una conducta pronto, diagnosticarla y por ende tratarla para que no vaya empeorando, ¿sí? Los trastornos de ánimo, cuando nosotros estamos bien, tenemos familiares que siempre son felices, son atentos, pero de la nada comienzan a perder su estado de ánimo feliz, comienzan con trastornos depresivos, llantos fáciles, pero tenemos que indagar y ver qué está pasando, porque claro, nosotros como enfermería vamos a dar el apoyo, vamos a decirle sí, tranquilo, no estés así, etcétera, 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 pero tenemos que buscar el motivo y la causa. A veces no somos el principal profesional que debe de realizar eso, porque siempre hay un profesional específico que ha estudiado para eso, que es el psicólogo o en la necesidad del psiquiatra como tal. Pero si estamos a la mano y una persona nos quiere contar, tenemos que ser la escucha activa. Nunca juzgar porque nosotros no podemos saber qué mismo ha pasado o qué situación ha sucedido, entonces siempre es una escucha activa. Si quieren que expresemos una opinión, tenemos que pensar bien antes de expresar porque no podemos afirmar ni negar nada. Tenemos que tener un punto neutral porque el afirmar podemos afectar y el negar también podemos afectar. Siempre es un punto neutral. Y si nosotros nuevamente les digo, encontramos una conducta extraña, su estado de ánimo ha sido el mejor, siempre fue alegre, risueño, compartía, expresaba, pero de la nada comienza con un cambio de ánimo, algo está pasando, ya no es correcto un llanto fácil. Pero claro, si nosotros le asociamos a una muerte tal vez reciente y listo, pero si ya vemos que falleció hace 2 meses y continúa ese estado de ánimo mal, a algo le está afectando, o sea, continúa con una afectación en su estado de ánimo, ¿sí? Entonces, pendiente en las conductas de cada persona. Los trastornos de conducta alimentaria. Como les digo, esta es la más subvalorada o subatendida, no le prestamos la atención. Pensamos que es solamente, ya listo, es que no tienes hambre, no quiere comer, ya, vamos a darle vitaminas. O ya no quiere comer y está, como dicen por ahí, echa la fitness. A veces hay situaciones y no podemos minimizar, como digo, las conductas, porque si yo ya veo que nosotros sabemos que tenemos que comer 5 veces al día, proporcionalmente hablando bien, ¿no? Pero vemos que están comiendo 1, 2 veces al día, comen unas cantidades muy mínimas, u otro el trastorno va y vomita, yo veo que, y yo escucho o me he dado cuenta que esa persona comienza, luego de comer mucho, empieza a vomitar y no sube de peso, o la anorexia como tal, la pérdida de apetito, son conductas que necesitan un apoyo psicológico en algún momento algún psiquiatra. Porque como yo ya sé, para poder funcionar bien necesito alimentarme bien. Y si no me alimento bien, por ende voy a tener más enfermedades. Ya estamos hablando de un trastorno mental, trastorno de alguna conducta. Apoyado a eso, todas las enfermedades que acarrean el no alimentarnos correctamente. Así que cualquier conducta que nosotros veamos, no la minimicemos. Tenemos que darle la importancia que es. Trastornos psicóticos. Estas, este trastorno psicótico es el creo que más complejo de nosotros poder tratar e incluso trabajar con esos pacientes. El diagnosticar, en cambio, es un poco más fácil, porque ya nosotros escuchamos, nos cuentan o vemos conductas inadecuadas, como cuáles. Comienzan a hablar solo, nos dicen que escuchan cosas que no son, ven cosas que no son. Puede estar relacionado a cualquier enfermedad como esquizofrenia, trastornos postraumáticos, trastornos de personalidad o cualquier otro problema como tal que les da trastornos psicóticos. Pero es más fácil de diagnosticar porque nadie dentro de sus 5 sentidos va a hablar solo, ¿no? Claro, una cosa es reírme de algo que me acordé o pensar o yo hablar porque yo necesito tal vez expresar así no esté nadie, listo. Pero el yo entablar una conversación con alguien de la nada muy seguramente y hacer como que alguien esté al frente ya es algo raro, ¿no? O el que me diga, es que yo todas las noches escucho que alguien me habla al oído y me dice esto, algo está pasando, ¿no? O
El que yo hoy día ya no me crea un hombre de 28 años, sino ya me crea una mujer de 10 años. O yo me siento como un adolescente de 16 años, o yo ya siento que soy un adulto mayor de 60 años. O trastornos de personalidad, trastornos psiquiátricos, trastornos esquizofrénicos que pueden conllevar a causar, no nos olvidemos, a diferencia de esto, listo, esto de aquí, daño propio tal vez de mis conductas, o me puedo hacer un daño yo. Igual yo, mi enfermedad como tal yo, pero esto de aquí puede estar relacionado a daños a segundas y terceras personas, porque no están dentro de sus 5 sentidos y cuando yo ya veo alguna situación, él me va a decir, no es que yo lo maté porque lo confundí con el diablo, un ejemplo. Y cuando ustedes trabajen en algún momento, y si es que les gusta, y si es que, bueno, nos tocó trabajar en algún psiquiátrico, van a entender el riesgo o la ansiedad que a veces nos da trabajar con algún tipo de paciente por el temor a que causen daño a mi ser o a cualquier otro ser alrededor. ¿Sí? Entonces, cuando veamos conductas así, no es dejarlas pasar, es darle la importancia que es, porque todos estos trastornos mentales, los anteriores, son daños propios de la persona que lo tenga, pero estos trastornos causan daño a segunda y terceras personas y cualquier persona puede ser afectada, no necesariamente el mismo paciente como tal, ¿sí? Entonces existe una gran variedad de enfermedades, cada una se va expresando de manera diferente, pero son alteraciones como tal del pensamiento, percepción, emoción, conducta, relaciones sociales, son ejemplos como tales que pueden determinar algún proceso de un trastorno mental o psicológico, porque todas las conductas y todas las expresiones van variando en mi paciente y por ende va a determinar diferentes tipos de comportamiento. En la clase de ayer mencionamos la psicología evolutiva como tal. Es tan importante ver que las conductas y los sentimientos van variando según la edad. Cuando nosotros teníamos niños, ellos son curiosos, quieren conocer todos. Como yo les decía, son una esponja. Que toda la información que nosotros le ingresemos o ellos ven, comienzan a absorber. Si a ellos les agrada algo, lo van a repetir y si no, simplemente lo van a ignorar. Porque no pueden ser obligados. Nadie es obligado a algo. Es el sentir y la percepción, la atención, todo lo que yo le quiero brindar a algo, si me llamó la atención, lo voy a continuar y si no, simplemente va a hacer caso omiso porque no me llamó la atención y punto. Es como a todos, nos llama la atención la salud y por eso estudiamos enfermería. A mí me llamó la atención la mecánica, me fui a estudiar mecánica. Cosas así, son más o menos entendibles, ¿no? Y por eso siempre se ha dado esta psicología evolutiva de diferentes tipos de edades, porque cada uno va percibiendo algo. Esa parte de los niños. Pero ¿qué pasa cuando tenemos adolescentes? En los niños ellos van viendo y van conociendo. Pero en la parte adolescente, por el descargo hormonal, esa alteración hormonal que existe, nos cambia los estados de ánimo, nos cambia los estados de percepción. Nuestro círculo social va variando. Por ejemplo, alguien nombró de que lo habían llevado a vivir de una ciudad a otra. Tal vez en mi círculo social estaba la persona que me gustaba. Yo me sentía tan en confort en ese círculo social que hubo un cambio brusco. Y como yo les decía, si fue con consentimiento, listo, y él se va a tener que adaptar o ella se va a tener que adaptar. Pero si fue un cambio sin consentimiento, es un proceso muy grande, muy grave, que puede dar conductas de negación, puede dar conductas de cambio de actitud, pueden dar conductas de cambio de personalidad. Él ya no es alegre, solo pasa triste, son trastornos como tal de su expresión para dar a entender qué esa persona está sintiendo en ese momento. La parte de la adolescencia es una de las más complejas de entender en la psicología porque sumemos a los cambios físicos, ya sean de aceptación o negación, a los cambios hormonales, a los cambios sociales de mi entorno. Es uno de los procesos más complejos porque es una cosa tras otra que va sumando. A diferencia de un adulto, ejemplo, nosotros somos adultos, ya sabemos que tenemos que medir 1,70 m, ya no nos importa. Somos de contextura gordita, si yo no hago nada, sé que nunca voy a cambiar. Yo ya sé que soy
de tez morena, no me importa, y así nací y así voy a morir. Yo ya sé que no tengo los ojos claros, tengo los ojos oscuros, ya, yo ya sé eso y no pasa nada. Pero en un proceso de cambio tengo la aspiración de que ojalá y crezca, ojalá y me ponga más blanco, ojalá y mi cabello cambie, ojalá y esto, ojalá y lo otro. Hay una aspiración de pensar, no, es que yo, ojalá y pase esto, ojalá y lo otro. Sumando a todo lo que yo les venía hablando, la adultez como tal ya es una etapa de, ya yo estoy así, ya no pasa nada. Es una etapa como de, no de aceptación, sino una etapa de neutralidad. Pero nunca queremos llegar al punto de la vejez, porque si ya le decimos, uno de los problemas, se podría decir, es negarnos a que estamos avanzando la edad. Como yo les decía, decirle a una persona, a una mujer de 39 años, ¿vas a entrar a la etapa de premenopausia? No, yo estoy joven, yo no tengo nada de eso, todavía no me va a dar. Necesitas ir a un psicólogo, perdón, a un ginecólogo, porque es su proceso normal, es un estado fisiológico que va a ir avanzando y en algún momento tal vez vas a necesitar apoyo de hormonas para tu proceso normal, necesitas tal vez alguna vitamina, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando hablamos de hombre, ya tienes 40 y tantos de años, no te olvides que tienes que visitar al urólogo para cualquier problema de próstata. No, yo estoy joven y a mí me funciona todo, y no quieren. Porque piensan que está afectando a la virilidad. O sea, ya ellos asocian a que no, es que si a mí me dices que tengo un problema de próstata, quiere decir que yo ya no funciono como hombre, un ejemplo. Entonces hay unas etapas de negación porque no aceptamos el proceso de que necesitamos algo extra. Pero de ahí, de aceptarnos físicamente, ya es como que, bueno, si me quiero operar estéticamente, me voy a cambiar algo. Pero de ahí ya estamos, como decirlo así, echados al dolor porque es nuestra realidad y no vamos a cambiar a menos que hagamos algo. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros nos vamos a la etapa de la etapa de la vejez es la etapa de negación a que yo ya estoy llegando a mi etapa final, al llanto, al sentirnos solos, al crear, como yo les decía, un proceso como del síndrome del nido vacío. Yo necesito crear que yo todavía soy funcional. Hay conductas como tales, como las que mencionamos hace rato en otras etapas, que se dan específicamente en la adultez mayor, como el crear dependencias. No, es que yo necesito que me atiendan porque yo ya les crié, ahora me van a atender a mí, punto. Yo ya les di todo y me tienen que atender ahora a mí. Y a veces crean dependencias o nosotros les creamos dependencias de terceros y segundas personas. Los volvemos, aunque suene cruel, inútiles. No, no te levantes. No, no hagas esto. No, no hagas lo otro. Cuando ellos son muy funcionales. Y podemos limitar incluso ciertos pensamientos de funcionalidad. ¿Sí? La parte del síndrome del nido vacío es porque a veces se sienten aislados y de que por lo menos si tengo un nieto que yo cuidar, me van a venir a visitar mis hijos o los van a venir a ver. Yo me siento útil y el niño me va a expresar todo el amor que me tiene, etcétera, etcétera. Ahí ese síndrome es para no sentirme solo, sentirme útil, sentirme querido, y son conductas muy especiales de los adultos mayores. Y es una de las que más se ve en la etapa y la parte de la dependencia, porque es tan complejo a una persona, si en algún momento tuvo un pequeño golpe, una pequeña fractura, que no le imposibilita sus actividades, ellos ya quieren crear dependencia, quieren que los atiendan, quieren que les prácticamente que los carguen con tal de no hacer nada. Porque hay que entender, la edad adulta ya no es lo mismo, pierden cierta fuerza vital como tal, y pierden eso y quieren simplemente ser atendidos. Como hay otro proceso de que hay unos que quieren ser útiles hasta el último tiempo, no les gusta que les cambien, no les gusta esto, no les gusta lo otro. Conductas que comienzan a adquirir como no me gusta bañarme, yo veré, nadie me va a oler, nadie me va a venir a visitar, no me quiero bañar y punto. Y no podemos intervenir en ciertas conductas a menos que trabajemos en la base. Porque si uno le pregunta, ¿y por qué no te quieres bañar? Es que me da frío, listo, buscamos estrategias, vamos a conseguirle agua caliente, un ejemplo. No, es que me quieren hacer bañar en la mañana y a mí me da frío, listo, se va a bañar al mediodía. Hay que buscar cambios en esa conducta psicológica
que sean de beneficio. Porque el no bañarse, un ejemplo, ya sabemos que hay acumulación de bacterias, microorganismos, la sudoración. Yo ya no vigilo piel porque tengo que ver piel. Hay pacientes que comienzan a crear hongos, irritación. Entonces yo tengo que buscar estrategias para poderle yo dar hasta vigilancia a mi adulto mayor. Cualquier conducta que vea que no es sana. Ejemplo, hay adultos mayores que ya no quieren comer y solo quieren comer golosinas. Tengo que ver el por qué. Es que al momento de yo decirle, ¿por qué yo no quiero comer algo? Es que yo no siento el sabor de algo. Vamos a tratar de buscar ciertos condimentos, ciertos suplementos, ejemplo, la stevia, la sal de algún tipo, para que ellos sientan sabor, porque a veces pierden el apetito o ya no quieren comer porque a veces asocian a que solo quieren comer golosinas. Y hay esas costumbres en los adultos mayores. E incluso tenemos que buscar estrategias como los niños. Yo te doy golosinas si comes, si no, no te doy. Y comenzamos a buscar estrategias para mejorar esas conductas porque sabemos que tienen que comer, con golosinas no van a vivir. ¿Sí? Entonces, creamos estrategias para mejorar las conductas que pueden afectar a la salud de mi paciente. Y como yo ya sé que la psicología del adulto mayor es muy similar a la de un niño, tenemos que trabajar en mejorar eso, ¿sí? No obligar, nunca podemos obligar, sino buscar la base del por qué está causando, a menos de que sea algún problema de un trastorno mental, psiquiátrico como tal, que ya saben que tienen que tomar medicamentos para poder sobrellevar todas sus conductas específicas, ¿sí? Listo, jóvenes, ese es un pequeño resumen de lo que teníamos que hablar como la clase del refuerzo del día de hoy. Dígame, Luis. Licen, buenas noches, compañeros, buenas noches. Una pregunta, Licen. ¿La tristeza causa ansiedad? A ver, la tristeza es un sentimiento, ¿sí? Y la ansiedad es otro sentimiento. Entonces, ¿pueden estar relacionadas como tal? Sí. Al momento de yo estar ansioso es porque yo tengo un sentimiento de que algo va a pasar o de que algo va a suceder. Me puede llevar a una tristeza porque como yo me siento triste por algún, digamos, yo no quiero ir mañana a trabajar y por eso me pongo triste. Yo no quiero mañana ir a trabajar porque estoy ansioso. Son sentimientos que pueden estar relacionados, ¿sí? Gracias, Licen. Listo. ¿Tienen alguna otra pregunta, alguna duda, algo que tengan? Licenciado, disculpe, Jonathan le saluda. Una preguntita. Está alzado el primer deber. Tal vez los otros ya nos va alzando. Como esta creo que es la última que tenemos con usted en la clase, nos va a ir alzando las tareas para poderlas realizar. Sí, hoy día ya subo las otras tareas. Ah, ya, muy gentil. Nada más eso es. Muy gentil. Gracias. Listo. Espero que se haya entendido la materia. Yo sé que alguien va a decir, ¿para qué me dan psicología? A veces créanme que tenemos pensamientos de negatividad en ciertas materias, como habían hablado, ejemplo, en microbiología o en bioquímica, que asociamos a que no son materias necesarias a veces. Todo es necesario, porque como vemos, todo está relacionado. La medicina es una ciencia tan amplia, tan grande, que para todos nos sirve en algún momento. Y así sea lo mínimo, lo más pequeño que recibamos de información o entendamos como tal, o querramos nosotros leer, nos va a servir. Hay como cuidados a veces de familiares, de conocidos. Si alguien me viene a decir, no, es que yo no voy a aplicar la enfermería, yo solo quiero sacar el título, listo. Hay que entender, todos tenemos un motivo por el cual estudiamos. Espero que el 95 o el 99% sea porque le gusta la enfermería o le gusta lo que tiene que ver con salud y le gusta cuidar al enfermo, que para eso estudiamos. Enfermería es el arte y ciencia de cuidar al enfermo. Y al momento de nosotros saber eso, sabemos que todo está relacionado y que en algún momento lo vamos a aplicar. Presten atención a todo, como yo les decía en algún momento, leamos, investiguemos, seamos parte del aprender o parte del conocer algo nuevo para poder yo aplicar en su momento o ya sea en el trabajo, ya sea en mi familia, ¿sí? Listo, jóvenes. Luis, ¿necesitas hablar que activaste nuevamente el micrófono? Licen, quería decirle algo, ¿no?
sea, le dicen a mí lo que es la psicología me va muy bien, ¿no? O sea, personalmente, porque yo trabajo en un diurno. O sea, estas clases me sirven mucho, ¿no? Porque yo prácticamente trabajo como le decía en un diurno, entonces se puede ayudar más al adulto mayor, porque usted sabe que es la persona más vulnerable y prácticamente es la persona que uno más le puede ayudar, porque ellos se sienten muy tristes en sus hogares. Vuelta en el diurno, ellos vuelven a vivir. O sea, por muchas razones que usted ya lo sabe, Licen, pero a mí me sirve muchísimo, sinceramente, Licen. Qué bueno que les sirva. En realidad me da mucha alegría porque esa es la idea de cada clase, ¿sí? De compartir así sea una mínima experiencia como en algún momento mencionan o quieren expresar. De todo aprendemos. Nadie puede considerar que alguna experiencia de alguien sea muy mínima o no importe. Y como dice Luis, los adultos mayores son uno de los pacientitos que son muy aislados, los abandonamos lastimosamente en muchos casos y ellos necesitan esa afectividad y darles a entender que todavía y siempre van a ser muy importantes y merecen toda la atención completa. Como les puse un ejemplo, a los 98 años tengo que darle el SPSI porque es una vida, a menos de que la familia o el mismo paciente informe que no desea, porque yo no me puedo ir en contra de la autonomía del paciente, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Dice, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Dígame. Una preguntita. No sé si, bueno, es algo, tengo una duda yo porque a mí me salen unos granitos en la palma de las manos, también por las coyunturas, o sea, por los pliegues, bueno, en medio de los dedos. Y son difíciles de reventarse porque duelen. ¿Ya? Y supuestamente, bueno, viendo ahí tantas cosas en las redes sociales, supuestamente dice que es la disidrosis, creo que sí. Es, más o menos viene por los problemas emocionales que uno tiene. A ver, Dentro de eso vendría la psicología. Bueno, por eso vendría que salen estos granitos porque es un problema psicológico. ya verán. Hay una parte de la psicología que estudia las enfermedades asociadas al cambio de nosotros emocionalmente y que nuestro cerebro puede determinar sintomatologías. Pero, ejemplo, tenemos el herpes zóster o el herpes relacionado al estrés, pero como usted lo dice, puede estar relacionado a los procesos psicológicos y sentimentales como tal de cómo expresar. Pero al momento de yo regular la parte de la psicología sentimental o cualquier afectación como tal, tiene que disminuir la sintomatología. Pero si usted es una persona de que ha regulado su proceso de estrés o ha regulado sus procesos de sentimientos hacia cualquier situación como tal, ya sea persona, ya sea trabajo, ya sea parte social, tiene que disminuir la sintomatología. Y si no disminuye, ya no es un proceso relacionado solo a la parte psicológica, ¿sí? Porque me puede determinar como yo les decía ese tipo de herpes, de ejemplo, que es similar al herpes zóster, una esclerosis, eh, un dolor o una irritación específica de zona, pero al momento de yo regular todo lo que me está causando dentro de, si en el caso lo sea, va a disminuir mi sintomatología. Pero si usted está viendo que tal vez no es por eso, porque yo, digamos, yo este mes he estado muy bien y me sigue saliendo la sintomatología, ya es otro proceso. Y por favor, esta parte, si usted ve que la sintomatología continúa, aumenta o no varía, como una persona me preguntó, cambien de criterio médico. No se queden con un solo criterio médico. A veces el médico puede ser médico, tenga sus años de especialidad y todo, pero se puede equivocar. Busquen otro criterio médico. Si otro criterio médico le repite lo mismo, bueno, ya tiene dos opiniones que está en la misma y ya puede ir estando apegándose a una realidad, ¿sí? Ok, listo. Gracias, Lisa.
Listo. Listo, jóvenes. Eso es todo. Nos vemos en alguna otra clase. Para mí siempre es un gusto. Una buena noche y que pasen muy bien con todos. Una buena noche, Licen. Gracias, Lisen. Listo, Gracias, licenciado. pase bien. Así bien. Que pase Buenas bien. noches.